tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo. Estamos arrancando la Caja Negra, como todos los martes. Gracias por la preferencia. Tenemos varios temas para compartir. 21 en punto, 17 grados la temperatura en estos momentos en Ciudad Capital. El primer tema, esto que ya genera un debate en el ámbito político y tiene que ver con el apuro por parte del oficialismo para conseguir un fiscal general a la medida. Y esto porque se fueron dando, de hecho ya se aprobó el reglamento en el Consejo de la Magistratura, y esta pulseada para la Fiscalía se menciona, se habla en el ámbito político de que el oficialismo tendría su candidata. Y se barajan varios nombres. Está el nombre del ministro de CEPRELAT, René Fernández, el ex ministro de esa institución, que ahora es miembro del directorio del Banco Nacional de Fomento, Carlos Arregui. Se menciona también el nombre de Cecilia Pérez, ex ministra de Justicia, y se habla de la preferida o la candidata ideal para el oficialismo, que es la doctora Mónica Seyfart. Dentro de esto, ¿qué es lo que llama la atención? Este sugestivo apuro por parte del oficialismo ya en tener rápidamente la diligencia, el edicto, la presentación de los candidatos, después ya la audiencia pública. Y hablábamos esta mañana en Radio 1 en relación a este tema. Nos dicen que lo más probable es que no se llegue para antes del 18 de diciembre, que aparentemente sería la intención del Poder Ejecutivo, del presidente de la República específicamente, porque después se presume que después del 18 de diciembre, donde a juzgar por las mediciones, por las encuestas, el candidato oficialista no tiene ninguna posibilidad de ganar las elecciones. El 19 de diciembre, Mario Abdo Benítez perderá todo tipo de poder. El poder se va a trasladar, si bien va a seguir al frente de la presidencia de la República, pero el poder se va a trasladar en otro lugar. No la va a tener precisamente Mario Abdo Benítez. Y vamos a hablar con el senador Eusebio Ramón Ayala en relación a ese tema. Después tenemos un informe también al respecto que tiene que ver con el rosario de casos de corrupción que en los últimos 4 años erosionaron, salpicaron la gestión de Mario Abdo Benítez, y es allí donde se presume que todos estos casos de corrupción, muchos de ellos revelados acá en la Caja Negra, ante el silencio, entre paréntesis, de los medios oficialistas, como el diario ABC Color, Diario Última Hora, el Grupo Bierzi, hoy alineados al oficialismo, prácticamente no se hicieron eco de los sonados hechos de corrupción que afectan a este gobierno. Y aparentemente, que es lo que también esto se maneja en el ambiente político, es que estos sonados casos de corrupción podrían terminar en el Oparaí, siempre y cuando el presidente ubique a un fiscal o a una fiscal general del Estado afín o a la medida, entre comillas. Y después también vamos a presentar un informe, esto que determinó la justicia del Brasil la semana pasada. Esto fue noticia y tiene que ver con la paternidad del ex dictador Alfredo Stroessner. Apareció un nuevo heredero que reclama parte de la herencia, que reclama su parte. En realidad esto no es nuevo. Nosotros habíamos revelado precisamente en la Caja Negra en septiembre de 2016. Eso que fue una revelación y lo denominamos la familia oculta del general Alfredo Stroessner. Hoy aparece uno de los hijos que hace el reclamo de parte de la herencia en realidad, y vamos a compartir nuevamente esa entrevista en exclusiva que nos dio Michelle Fleitas, la expareja de Alfredo Stroessner, con quien tuvo 3 hijos. Y vamos a cerrar esta noche el último tema haciendo un seguimiento, porque siempre nos dicen para darle seguimiento a los temas que tocamos acá, y esto tiene que ver con esta rosca que se conformó para despojar tierras a paraguayos en la región occidental, en la región oriental, específicamente un caso en San Bernardino que afecta ¿a quién?
al cuñado del presidente Mario Abdo Benítez. Saltan nuevas evidencias, nuevos casos, mismo modus operandi y que vamos a mostrar esta noche ya en la parte final de la Caja Negra. Arrancamos con este informe. El oficialismo opera para conseguir un fiscal general a la medida. Oficialismo opera para conseguir un fiscal general a la medida. No existe antecedente en la historia del Consejo de la Magistratura que denote este nivel de apuro por designar al fiscal general del Estado. Mónica Seifert, representante del Ejecutivo, sería la ficha que quiere colocar el oficialismo en ese importante lugar. El Consejo de la Magistratura dio inicio el lunes al proceso de selección del nuevo fiscal general del Estado, que reemplazará al actual titular del Ministerio Público, Sandra Quiñones, cuyo mandato fenecerá en marzo del año que viene. El cambio de reglamento se hizo a pedido del senador opositor Pedro Santa Cruz, quien es miembro del Consejo de la Magistratura. El parlamentario pidió adelantar para el próximo 26 el proceso de conformación de ternas, planteamiento que fue aprobado el 4 de octubre pasado y que ayer fue nuevamente ratificado por el Consejo de la Magistratura. Al conseguir el inicio del proceso de selección de los integrantes de esta terna para la Fiscalía, el oficialismo comenzó rápidamente a bajar sus opciones para instalar un fiscal o una fiscal a la medida. En el entorno del presidente Mario Abdo Benítez comenzaron a sonar los nombres de Carlos Arregui, miembro del Banco Nacional de Fomento, René Fernández, titular de la CEPRELAT, y Cecilia Pérez, actual asesora de Abdo en asuntos de seguridad. Sin embargo, la figura más potable que suena como la favorita de Marito es Mónica Seifert, quien era la representante del Ejecutivo como miembro del Consejo de la Magistratura. Justamente Seifert presentó su renuncia a ese cargo para postularse a la Fiscalía General del Estado, hecho que se dio en coincidencia con el aceleramiento del proceso de cambio de Sandra Quiñones. El afán que existe es que la selección culmine antes del 18 de diciembre, fecha de las internas partidarias, pero no existe antecedente cercano ni lejano en el que se evidencie tanta prisa y en el que se acelere tanto un proceso, por lo que esta movida de parte del oficialismo llama poderosamente la atención. Y está con nosotros para hablar sobre este tema el senador del PLRA, Eusebio Ramón Ayala. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge. Es un placer estar en este programa con ustedes. Bueno, esta prisa por parte de acelerar el inicio del proceso de selección para la Fiscalía General del Estado, en principio no estaría mal, digamos. ¿Por qué? Yo me remitía, revisaba los antecedentes, Candia Amarilla creo que duró no sé cuánto tiempo, mandato vencido, pues no se definía. Lo mismo pasó con Díaz Verón, creo que tuvo más de un año por esa indefinición. Y uno podría entender que se quiere evitar ese antecedente que teníamos, de que se demoraba tanto después del mandato vencido. Ahí podríamos entender este apresuramiento, digamos, por parte de algunos referentes políticos y lo que ya aprobó de hecho el Consejo de la Magistratura. ¿Es así o no? Bueno, atendiendo a una serie de circunstancias es para analizar objetivamente, ¿verdad? Podría ser muy fácil decir se quiere retrasar o se quiere adelantar, pero en el Consejo de la Magistratura están representados casi todos los sectores políticos y sectores de la sociedad, y aprobaron un reglamento para la elección del próximo fiscal general del Estado por una mayoría completa, por decir, 8 miembros, 8 votos sobre 8 miembros. Es decir, por unanimidad, sí. Resolvieron el cronograma y resolvieron llamar a la convocatoria e iniciar el proceso de selección. Bueno, ¿por qué? En el caso de la Fiscalía General del Estado, la Constitución no establece que tiene que convocarse antes para la elección. Así como ocurre con el presidente y vicepresidente de la República, que son electos mucho antes y asumen, dependiendo de cómo, dependiendo de que las elecciones sean en marzo o en abril, asumen una fecha determinada, 15 de agosto. Sí. Bueno, lo concreto es que en este caso, por más de que se pueda adelantar en el proceso, en el inicio,
Eso no significa, y creo que tienen por objetivo cumplir ese plazo, no significa que se lleguen a acuerdos en todas las etapas, porque son dos etapas importantes. En el Consejo de la Magistratura tiene que haber una mayoría absoluta para elegir la terna. Y tiene un proceso, convocatoria, 30 días, etcétera. Se presenta, examen, audiencia pública, después tienen temas para la revisión, etcétera, etcétera. Bueno, una vez que puedan completar la terna, tiene que enviar al presidente de la República. Claro, el presidente de la República, como es solo él, entonces puede tomar la decisión en el instante por la ejecutividad. Pero después tiene que enviar, después de designar de los tres, designa uno y tiene que enviar al Senado. Y en el Senado, ahí ya depende de para tener la mayoría necesaria, tener el quórum y tener la mayoría. Lo que hay que rescatar, creo, y es lo que corresponde, es que los plazos de los mandatos, en este caso de la Fiscal General del Estado, si mal no recuerdo, vence el 10 de marzo. Entonces, no estaría mal si se eligiera antes un sustituto o una sustituta para que cuando llegue el 10 de marzo, entonces asume el nuevo fiscal, para evitar el tema de la reconducción tácita, que pueda pasar 8 días, 15 días, un año, 6 meses, etcétera, que en realidad eso hace mal también a la institucionalidad. O sea que es probable que algunos tengan la intención de apresurar, pero de cualquier manera hay procesos y etapas que requieren un consenso importante. Si es antes del 18 de diciembre, es un escenario. Después del 18 de diciembre es otro escenario. Pero no obstante, en el Partido Colorado como en la oposición. Pero en la oposición por más de que no tenga mayoría, ni en el Consejo, ni en el Senado, va a elegir y va a tratar de elegir el mejor fiscal general del Estado, porque son 5 años que va a estar en funciones. Y es un funcionario muy importante. A ver, después de este relato, esta cronología que hace este doctor, en principio no habría inconveniente. Si se adelanta, se respeta, el mandato vence en esa fecha que dijo, el 10 de marzo, ese día o al día siguiente, asume el nuevo fiscal o la nueva fiscal. Así mismo. Hasta ahí no habría problema. Pero acá viene la valoración política. ¿Por qué se menciona lo antes del 18? Por una cuestión lógica, ¿verdad? Son las internas de los partidos políticos. El oficialismo hoy se define también en las internas, y ahí es clave el poder eventualmente de maniobrar o de operar que pueda tener el presidente de la República. Entonces, cuando se hace referencia a esa necesidad de acelerar todo este proceso, y podemos encontrar la justificación para que, dos cuestiones, para que al día siguiente que venza el mandato ya tengamos un nuevo fiscal, o otros dicen ya esta señora no puede estar ni un día más. Bueno, hay argumentos para eso. A lo que voy nomás, cuando se mencionan estos nombres, el de René Fernández, Carlos Arregui, Cecilia Pérez y hoy la que más suena, Mónica Seyfarth, por esos hechos que se dieron, su renuncia en el Consejo, justo cuando se iba a definir esto para que no digan que es juez y parte, etcétera, etcétera. ¿Por qué de vuelta hacemos todo el edicto, donde uno supone que a lo mejor se presentan 5, 10, 15, 20 o no sé si 30, si al final ya tenemos los nombres y quiénes son los favoritos, independientemente a su desenvolvimiento en las audiencias públicas, independientemente a lo que pueda sumar en el puntaje, en los exámenes, etcétera, etcétera? Bueno, sin duda, por una cuestión de realpolitik, por el realismo político, el presidente va a querer tener un fiscal general de Estado elegido por él, porque la Constitución dice que él puede designar. Pero, obviamente, la oposición, por más de que el Poder Ejecutivo, por más de que el presidente Mario Abdo Benítez diga estos 3 son mis favoritos, eso no significa que la oposición va a concordar con el presidente de la República, porque vamos a tener, o tenemos, personalmente, yo tengo intereses diferentes y contrapuestos al presidente de la República, y voy a hacer todo lo posible
para que el próximo fiscal general del Estado sea el mejor posible, porque el fiscal general del Estado no representa al presidente de la República, ni debe representar al presidente de la República por 5 años, ni cuidar sus espaldas ni sus intereses. Tiene que representar a la sociedad. Ese es el papel fundamental que le otorga la Constitución. Entonces, sí, el presidente podrá tener sus candidatos, pero no obstante tiene que tener una mayoría importante en el Consejo de la Magistratura. Y en el Consejo de la Magistratura, como es un órgano colegiado, por supuesto que las mayorías también difieren. A veces sí, a veces no. Claro. Eso ocurrió en muchos casos anteriores. O sea, los favoritos del presidente no necesariamente podrían integrar la terna. No sabemos si los favoritos del presidente son en realidad los aptos, dependiendo de la evaluación que debe hacer el Consejo, claro, y de la audiencia pública. ¿Por qué? La gran diferencia ahora es que las sesiones del Consejo tienen que ser públicas y tienen que explicar y tienen que fundamentar. Por lo tanto, vamos a estar nosotros y toda la ciudadanía escrutando, controlando el proceso. No es cosa menor, claro, elegir un fiscal general del Estado. Ahora, lo que yo digo de manera categórica es que el plazo de la Fiscalía General del Estado tiene que cumplirse, salvo que, 2 alternativas: que ella renuncie o que se enferme, ojalá que no ocurra nada de eso, o que haya un juicio político. Pero ya son 3 intentos de juicio político y no hubo mayoría, y está próximo a vencer. Entonces, para mi criterio, no hay reparos legales ni políticos importantes para empezar el proceso de selección. Va a dar tranquilidad para que no se apuren los procesos. Eso significa, del otro lado, de que se puede seguir un proceso normal sin apurar nada. Y lo concreto es que cuando llegue el vencimiento del plazo de la actual fiscala general del Estado, entonces haya un sustituto o una sustituto para que pueda continuar. Lo que sí hay que evitar es que evitar la reconducción tácita, que no creo luego que ni siquiera para ningún fiscal sea conveniente ni agradable, porque es una reconducción tácita para que la gente entienda, cumple su mandato, pero como no hay sustituto, entonces tiene que continuar. Y los casos que mencionaste son casos, en realidad, son ejemplos que no debemos repetir. En síntesis, cumplido el plazo, obviamente el nuevo fiscal general del Estado electo debería asumir. Esto que se menciona de definir antes o tener ya por lo menos la terna elaborada, confeccionada, yo no creo que lleguemos antes del 18, porque miremos la fecha ahora, si bien ya se publica el edicto, ahí se reciben las carpetas, los candidatos. Después otra vez hay un tiempo de 5 días que tienen de revisión, si esto entra o no entra, se puede rechazar. Después hay tiempo otra vez para el rechazado pueda recurrir, a eso otra vez se suma, se determina de acuerdo a la cantidad, la fecha para las audiencias públicas. Así es. Y pueden entrar en un día, pueden entrar a máximo, creo que pueden entrar 5 o 6 por la cuestión de tiempo, no sabemos cuántos se van a extender, vienen las preguntas, y después está la otra parte del proceso que tiene que ver con la... Depende de los candidatos, qué cantidad de candidatos hay. Claro, por eso. Si son apenas 3 candidatos, bueno, eso deslegitimizaría. No, sería, la verdad, muy poca opción, ¿verdad? O sea, debería, y si son 10 candidatos, que yo creo que va a haber más de 10, o 20 o 30, todos van a tener y deben tener la oportunidad de cumplir con los requisitos y participar en las audiencias públicas y que tengan igualdad de oportunidades para que sean evaluados. Claro, recuerdo nomás cuando hemos definido ahora esas vacancias en la Corte Suprema de Justicia, te acordarás, doctor, en los primeros edictos de esas vacancias se presentaron creo que 70, 80, después eso fue bajando. Y me decía un abogado, quien respeto mucho, el doctor Osvaldo Granada Salaverry, me decía, esto es una mala señal, porque si hay transparencia y confianza en el proceso, en los próximos edictos tiene que haber más, tendría que ir aumentando. Sin embargo, fue bajando. ¿Por qué? Porque esos procesos que se dieron, no sé si eran
precisamente transparentes y se eligieron a los que tenían que formar parte de esa terna. De hecho, hoy hay ministros o ministras de la Corte que en el puntaje final estaban número 19 y al final formaban parte de la terna, ¿verdad? Esas valoraciones subjetivas que se hacen que nunca pudimos entender, por más de que las audiencias o las reuniones del Consejo, las sesiones del Consejo deben ser públicas, ¿verdad? Entonces digo nomás que ojalá que con esto, que ahora se abre de manera apresurada, ya tenemos el reglamento que se aprobó ayer, se presente la mayor cantidad de profesionales, porque ¿qué es lo que queremos? Dijiste recién, estamos hablando de una institución, pero determinante y clave en todo lo que tiene que ver, porque forma parte, de hecho, en la administración de justicia, ¿verdad? Y que es uno de los puntos débiles en nuestro país, la impunidad. Entonces, ahora quiero ir al otro tema, ¿verdad? Cuando se menciona de que queremos tener, o todo presidente de la República que está de salida, teniendo en cuenta la potestad que tiene tener su fiscal a la medida, quiero mostrarte ahora un informe del rosario de casos de corrupción que hemos denunciado, incluso muchos de ellos acá en el programa. Yo sé que también hace un par de semanas en unas intervenciones tú hiciste referencia a los escándalos de corrupción. Yo no quiero que esos casos terminen en el Opareí. Tiene que haber una consecuencia, porque si no, ¿cuál es el mensaje para el administrador de turno? Que cocinás, definís un fiscal a la medida y después ese caso termina en la nada. Entonces, ¿cómo vamos a combatir la corrupción en nuestro país? Y no, claro, con la mayor participación. Es decir, por eso, el presidente podrá tener sus favoritos, pero yo no sé si se hace una elección de una terna antes del 18 o después del 18 para tener una mayoría. El presidente tendrá que coordinar con todos los otros sectores para tener esa mayoría absoluta. No es fácil tener mayoría absoluta de 3 nombres, ¿verdad? Para nominar la terna. Y igualmente yo creo que en esta etapa hay un debilitamiento progresivo y gradual del poder del presidente de la República, que a mi criterio empezó con aquel acta bilateral de Itaipú, que empezó a debilitarlo y posteriormente fue a los tumbos, sí, mal administrando, no dedicando a sus funciones, sus ministros, bueno, son ineficientes, utilizan recursos del Estado para las campañas políticas, no se concentran en sus actividades, etcétera, etcétera. La semana pasada, este lunes, entre 3 senadores nos fuimos al norte a visitar la familia de los secuestrados Oscar Denis, Edelio Morínigo y Félix Urbieta. Y por supuesto que ellos claman por una información veraz de parte del presidente, de parte de los órganos de seguridad, y hay muy poco retorno. Pero no solamente en esas áreas, en todas las áreas. Yo hice un recuento, y suelo hacer en mis intervenciones en el Senado, de su informe presidencial. Las áreas de su informe presidencial, todo lo que omitió de su mala administración y lo poco que puso allí y que está mal. Realmente es un gobierno desastroso. Entonces, no creo que le sirva al presidente de la República, ni a los ministros, ni a los presidentes de entes que ahora están mal administrando la elección de un fiscal general del Estado. El próximo fiscal general del Estado va a tener sobre su espalda el peso y la responsabilidad de demostrarle a la sociedad, a quien representa, de que es digno del cargo. Y antes de entrar a este informe, también cuando yo te decía que no sé si llegan al 18, tenés la cuestión interna. O sea, todos estamos, también nosotros, claro, concentrados en el electoralismo, sí, y después también el receso, creo, parlamentario, ¿verdad? Sí, del 20 de diciembre. Del 20 de diciembre y por 2 meses, ¿verdad? Claro, si estuviera conformada la terna, uno puede pensar que el presidente puede arbitrar para que se haga una sesión extraordinaria, claro, del Senado, para que el Senado dé su acuerdo. Pero para que ocurra eso, obviamente tiene que trabajar en las mayorías, y la mayoría del Senado, la mayoría absoluta del Senado, tiene que estar de acuerdo con el candidato propuesto por el Ejecutivo. Yo no creo que ningún sector de la oposición
trate de, o no analice el costo político que pueda significar la mala elección de un fiscal para las elecciones generales del 30 de abril. No creo. Tiene que estar en la ecuación necesariamente. El presupuesto tiene que estar, porque obviamente la sociedad va a estar bien, va a estar informada. Claro, pero lo otro también, cuando decís, senador, que el presidente de la República, una vez que se conforme esa terna, tendrá que necesariamente articular y lograr las mayorías en el Senado después del 18, el resultado de las internas va a ser determinante. En el hipotético caso, hoy, a juzgar por esos números que vemos en las encuestas, yo no sé si el oficialismo va a tener el mismo poder el 15 de diciembre o el 19 de diciembre, en dos situaciones, escenarios yo creo totalmente que diferentes. las encuestas y el posicionamiento de los candidatos ya empiezan a acrecentar el poder del que viene, claro, y de hacer decrecer el poder que se está yendo. Entonces, sí, elegir antes del 18 de diciembre puede tener alguna importancia, pero de cualquier manera ya está en el periodo, en su último periodo de mandato, y sabe que no hay reelección y por lo tanto tiene que irse el 15 de agosto. Y los que se van a quedar, los senadores y los miembros del Consejo de la Magistratura, van a analizar también esa ecuación política. Claro, porque decís, va a ser determinante. Supongamos, cosa que yo no creo, pero supongamos que se tenga la terna conformada antes del 18. Igual, la eventual decisión que se tome, si el presidente tiene su favorito, la eventual decisión que se tome en el Congreso va a ser determinante el día de las elecciones internas. Igual. Sin duda. En las internas del 18 o en las generales de abril. Porque para las internas del 18 de diciembre ya va a haber una lista del Partido Colorado, de 45 senadores, de los candidatos, ya va a haber una lista de las alianzas de la oposición con 45 candidaturas y ya se puede saber quiénes eventualmente, cómo ya es el mapa político. Claro. Entonces, y en esa conformación, por ejemplo, de esa lista del partido oficialista, ya están todos juntos. Ya, sí, no, ya van a tener que necesariamente pedir voto para un solo candidato. Ya no se da esa división hoy tan marcada que tenemos en pleno periodo electoral. Se supone que después, sí, encima los colorados tienen una muy buena dinámica, claro, y experiencia en eso. Para las presidenciales, claro, pero evidentemente el tema de ponerse de acuerdo para las ternas de candidato a la fiscalía o para la designación de un fiscal, obviamente va a ser motivo de discusión o de negociación, hasta el día en que tenga que ser designado y acordado. ¿Puede darse este escenario de que la definición del próximo fiscal general del Estado esté también de alguna u otra manera atado, condicionado para la vacancia que se va a dar en la Corte Suprema de Justicia? Sin duda hay que analizar esos factores, sin duda. Hoy no está, pero es un hecho objetivo. También se va a producir una vacancia en la Corte Suprema de Justicia. Claro. Y también va a ser motivo de discusiones. Y además la Corte tiene que comunicar la vacancia, ya va a empezar próximamente el proceso también de designación de un ministro de la Corte y por lo tanto va a ser un elemento fundamental para tener en cuenta. De negociación, de composición. ¿Por qué? Porque los partidos políticos y la sociedad misma está muy atenta, debe estar muy atenta y los actores políticos están muy atentos en quiénes podrían ser los integrantes de la terna de la Fiscalía y quiénes serían los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, son dos designaciones sumamente importantes. Sin embargo, la más importante es el de la Fiscalía General del Estado porque es un órgano unipersonal. Sí. Representa a la sociedad y es la titular de la acción y tiene a su cargo una serie de funcionarios, las acusaciones, etc. O sea, por el peso que pueda tener, porque es unipersonal, es más importante la Fiscalía General del Estado. ¿Qué sería lo óptimo? Que cuando llegue a cumplirse el mandato del actual Fiscal General del Estado, bueno, para que para esa fecha, sí, o próximo a ella, ya tengamos un candidato, un fiscal general electo o una fiscala general electa.
A la vuelta de la pausa, vamos a seguir charlando con el senador Eusebio Ramón Ayala del PLRA, pero ya vamos a venir con este informe, el rosario de casos de corrupción, la gestión de Mario Abdo Benítez. ¿Se confirma lo de la fiscal o el fiscal general del Estado a medida? ¿Estos casos podrían ir a lo Parey a la vuelta de la pausa? Ya venimos. El rosario de casos de corrupción de la gestión Marito que pueden ir a lo Parey. Un sinfín de emblemáticos casos de corrupción de la actual administración del Estado podría quedar en la nada teniendo aún designado en la Fiscalía General del Estado a la medida. La persona que sea designada como fiscal general del Estado nacerá con las manos atadas a merced del oficialismo al ser una directa imposición del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Con esta definición en el Ministerio Público, numerosos casos de corrupción que se cometieron durante los últimos años podrían ir a lo Parey. Fueron varios los actos entreguistas cometidos por el gobierno de Mario Abdo Benítez, siendo el más escandaloso el acuerdo secreto de Itaipú, firmado en mayo del 2019, que contemplaba que Paraguay debía comprar más energía segura a mayor costo, comprometiendo la adquisición de excedentes a menor costo. Otro acuerdo entreguista fue el de Petropar y la firma Texas Oil, que implicaba el pago de $7 millones a favor de la empresa argentina. En este caso aparecieron Sergio Cosia, Denis Lichi y Juan Ernesto Villamayor como las figuras detrás del pacto, pero solo el primero fue apartado del cargo. Durante la pandemia se registraron sonados hechos de corrupción, como el de los tapabocas de oro adquiridos por la DINAC, las botellas de agua tónica anti-COVID compradas por Petropar durante la gestión de Patricia Zamudio, la mega escandalosa compra de salud de los insumos chinos al clan Ferreira, la fallida compra de las vacunas con el mecanismo COVAX, la tardanza en la inmunización de la población que pudo evitar miles de vidas si se hacía tiempo, el uso de los $1.600 millones a discreción por el Poder Ejecutivo en el marco del combate a la pandemia, entre otros. Otros emblemáticos casos de corrupción se dieron en IPS, con las licitaciones direccionadas, incumplimiento de contratos para la limpieza de sus sedes, la falta de medicamentos y la negligencia médica. En el INDER, con las coimas para regularización de tierras, en el MOPC, con la cuestionada pasarela de Ñandutí, las sobrefacturaciones y los contratos de consultores VIPs en la administración de Arnoldo Vins. Ante el récord de envío de cocaína al extranjero durante la actual administración, no pueden dejarse de citar los vínculos narcos del gobierno de Marito, con Arnaldo Yussi a la cabeza, seguido del actual precandidato presidencial Arnoldo Vins. A ambos políticos se los ligó con el presunto narco detenido en el Brasil, Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, y además estuvieron envueltos en una oscura reunión con el traficante Ezequiel de Souza. Otra importante figura del entorno presidencial que habría estado implicada en casos de corrupción es Juan Ernesto Villamayor, como el escándalo internacional de PDVSA por un intento de arreglo de la deuda con Paraguay, el pedido de sus exsecretarios de una coima de $2 millones para impedir que Darío Messer sea extraditado al Brasil y la cancelación de la visa por orden de Estados Unidos. Así también el exministro de Urbanismo Dani Durán evitó la apertura y un manejo transparente del Fondo Nacional de Viviendas Fonavis e incluso llegó a instar a escrachar a los diputados que pretendían modificar ese fondo. Los casos más recientes del gobierno
fueron la rebaja de la tarifa de Itaipú para beneficiar a Brasil y la venta de combustible más barato a los bolivianos, dejando de lado a los ciudadanos paraguayos. No existen las garantías que estos emblemáticos hechos de corrupción, solo por citar algunos, sean investigados por la Fiscalía en marzo del año que viene, cuando entre en funciones la nueva autoridad afín al presidente Mario Abdo Benítez. La IdeaPad D330 combina perfectamente el rendimiento de una portátil con la libertad de una tablet, repleta de funciones y aún así de pequeño tamaño, rápida y un procesamiento fluido. Cuenta con cámaras y una batería que dura prácticamente todo el día. Además, también podés escribir directamente sobre este 2 en 1 extraíble o simplemente con su teclado. Tenés lo mejor de Windows y Office. Podrás arrancar rápido y mantener la concentración sin preocuparte de que tu notebook no pueda con tanta información. Lenovo IdeaPad D330, donde una portátil se fusiona con una tablet. Encontrará en las mejores tiendas del país. Lenovo representa y distribuye Celex S.A. El sonido del motor ya te eriza la piel. Imagínate experimentarlo en vivo y en directo. Si escuchaste bien, Shell Lubricantes te lleva a vivir la experiencia completa al Gran Premio de México para que vivas la Fórmula 1 como un campeón. Con cada litro que compres en estaciones de servicio Shell adheridas, ya podés participar en el sorteo. Si elegís Shell Helix Ultra, tenés doble cupón. Entérate más ingresando a www.shellhelix.com.py. Farmacia Vicente Scabone, más de 87 años de trayectoria a tu servicio, la más amplia línea de medicamentos, perfumería, cosmética, cuidado personal, juguetes y mucho más. La atención personalizada y el asesoramiento que buscas está en Farmacia Vicente Scabone las 24 horas. Llámanos al 418-5000 o por WhatsApp 097418-5000. Tengo un par acá de mensajes, senador, que me gustaría compartir contigo. A ver, el primero, dos no me voy a leer porque dice, ellos, supongo yo que el oficialismo, están apostando al 14 de diciembre, me dice la fecha, para la definición ya total. O sea, yo supongo que ya la terna y ya la selección propiamente. ¿Quién se va a presentar si ya piensan quienes podrían presentarse de que ya está todo cocinado? ¿Quién se va a animar? Y después me dicen el artículo 23. El artículo 23 en el Senado siempre votan con Marito, antes del 18 van a cocinar. Y después los otros, me dicen no sé quién presentar los otros, ya creen que está cocinado. A la Ceifa ya piden que se le trate con deferencia, es candidata de Silvana. Bueno, dice, le presentan como la próxima fiscal general del Estado. René Fernández también está operando a full. Lo de Mónica parece más humo. René es el candidato de Marito, hasta en su casa tiene interna. Dice, bueno. Pero volviendo otra vez a este mensaje, ¿verdad? Sí. El 14 la fecha, artículo 23, y lo que dicen, quién se va a querer presentar cuando se presume que está todo cocinado. Bueno, eso es lo que es importante. Si los candidatos no se presentan, pueden facilitar a tener una lista corta. Porque la clave es la conformación de la terna. La clave es la conformación de la terna. Y allí están representados un diputado, un senador, uno por las universidades privadas, de la Facultad de Derecho de las universidades privadas, otra las nacionales, un ministro de la Corte, un representante del Poder Ejecutivo. Y 2 abogados electos. Son 8 miembros. Entonces, ese es el punto. Y estimo que hay que controlar ese proceso. Y yo creo que este Consejo dio alguna que otra muestra de que quiere hacer bien. O sea, yo le quiero dar un voto de confianza inicial, pero eso no significa que no se controle. Hay que controlar. ¿Y quiénes son los que mejor pueden controlar? ¿O quiénes? Y si son públicas, transparentes y si hay muchos participantes, porque los mismos participantes se controlan entre sí, porque ellos son los que se conocen además. Entonces, si hay una desconfianza, no facilitemos eso, que haya masiva participación. ¿Por qué? Porque
los requisitos son que tiene que ser abogado, no tiene que ser doctor, y si tiene alguna buena experiencia, etcétera, y van a tener la posibilidad de demostrar que son buenos candidatos en las audiencias públicas. Por otro lado, el artículo 23 famoso, la mayoría, y depende de qué época y qué se elige, ¿verdad? Hasta ahora de salida, yo no sé si eso va por eso, a funcionar. depende de qué, si los aliados del oficialismo serán otra vez los mismos aliados, teniendo en cuenta las elecciones internas de todos los movimientos y partidos políticos el 18 de diciembre y las elecciones nacionales. Yo creo que esos dos eventos o esos dos acontecimientos electorales va a posibilitar para hacer una mejor elección. ¿Quién es el opositor hoy que va a querer seguir estando pegado al oficialismo? Yo hoy escucho voces de referentes de la oposición que, si bien de alguna u otra manera, esa es mi lectura, flirtearon con el oficialismo en estos 4 años, hoy se quieren desmarcar. Obvio. Si hoy hasta los candidatos oficialistas tienen un discurso de oposición, ¿verdad? Porque es imposible hacer campaña política con este gobierno a cuesta. Es posible. Sin duda. ¿Por qué? Porque están las dos elecciones. Las elecciones internas y las elecciones del 30 de abril, que son las generales. Por lo tanto, estimo que ningún sector va a querer cargar con la responsabilidad de hacer una mala elección. Que después de electo un fiscal no resulte lo que debe ser es otro tema. Pero en principio creo que los sectores políticos van a tener la voluntad de elegir a un buen fiscal general del Estado. Pero reitero, el punto principal es en la conformación de la terna. Acá me dicen, la función misma del Consejo concebida en la Constitución como órgano extrapoder que en teoría nos iba a garantizar jueces, fiscales idóneos y capaces, etcétera. ¿Para qué seguimos simulando procesos de selección? ¿No es mejor sincerar y plantear tipo sistema de los Estados Unidos que el presidente designe y punto? Bueno, buena pregunta. Pero ese sistema que dice de Estados Unidos, que se elige con el presidente de la República y con acuerdo del Senado, en el Paraguay fracasó desde 1870 hasta 1995, salvo algunos periodos que tuvimos una relativa justicia. Pero en general fracasó, y ese era el sistema que tenía el régimen anterior paraguayo. Por eso es que se intentó conformar de manera diferente. Algunos fueron, el Consejo fue criticado, pero dice, no solamente están los políticos de los partidos, están representantes del Poder Ejecutivo, está un representante de la Corte, están representantes los dos abogados representantes del gremio de los abogados en elecciones de todos los abogados matriculados, están los representantes de las universidades privadas y las públicas. En síntesis, 4 miembros de 8 elegidos por los sectores políticos, para decir, y 4 por los sectores no estatales, que no ocupan ninguna función pública. Ese es el motivo por el cual uno dice, bueno, el Consejo de la Magistratura, dependiendo de su composición, puede dar mayores garantías que una forma de designación simple. La forma de designación simple es cuando participa el presidente de la República con acuerdo del Senado, y eso ya fracasó en el Paraguay. Por supuesto, hay que volver a revisar siempre, pero para revisar eso hay que hacer una reforma constitucional. Y esa reforma constitucional hoy creo que está lejos. Está lejos. Para recrear de vuelta, el Consejo elabora la terna, remite al Poder Ejecutivo. El Ejecutivo de esa terna decide uno. El Senado puede rechazar. Sin duda. De hecho, ¿qué pasó con un ministro de hecho, puede rechazar, y por más de que uno no pueda decir los 3 candidatos, pero ¿qué es lo que ocurre? Y ese es un punto importante. Todos los órganos del Estado, cuando le toca opinar, tiene que hacer un examen si se cumplen o no los requisitos constitucionales. Porque... ¿qué significa eso? ¿Argumentar No, significa de que si nominan a un candidato que no cumpla con los requisitos constitucionales, nadie está obligado a aceptar. Claro. Ese es el punto, porque si uno aceptara un candidato que no cumpla con los requisitos constitucionales, en vez de controlar el órgano, estaría conestando la violación o el error. En síntesis,
son dos etapas muy importantes y esas dos etapas son públicas. Y yo estimo que en esta ocasión el presidente de la República, por más de que no tenga la obligación de hacerlo públicamente, debería, por respeto a la ciudadanía y la transparencia, decir en su decreto de designación: elijo a este señor o a esta señora de estos tres candidatos por estos méritos. Que ese decreto, que esa designación sea motivada y que sea de cara a la gente, que diga: hay tres candidatos, pero yo opto por tal candidato por tales, cuales, eso me dio, que asuma, pero no que normalmente, como hace Mario Audo, que se esconde, no toma la responsabilidad, no lidera y no da la cara. Bueno, pero las dos discusiones previas en el Consejo de la Magistratura va a ser pública y en el Senado también va a ser pública. Que esto se defina ahora en medio de este electoralismo, convengamos que también podría hasta beneficiar para una buena elección. Por eso. Lo importante es que se dé garantías y seriedad en el proceso y que, obviamente, al elegir al sustituto, se espere, naturalmente, como debe ser, el vencimiento del plazo de duración de la Fiscala General del Estado y que asuma en esa fecha el nuevo fiscal o la nueva fiscala. Por último, esto que mostrábamos en el informe no es una cuestión traída de los pelos. Cuando hoy se menciona que existen favoritismos, ¿verdad? Eso está por todos lados, ¿verdad? Y incluso ya hay nombres de quién es el favorito del presidente para tener fiscal general del Estado a medida. Uno podría presuponer esto que acabamos de mencionar, este rosario de hechos, de casos de corrupción, que si tenés a alguien que no impulse, que no tome la iniciativa de las investigaciones correspondientes, eso que viene lo para ahí. De cualquier manera, la mayoría de estos delitos son de acción penal pública. O sea que de cualquier manera van a ser denunciados. De cualquier manera van a ser denunciados. Y tienen mucho para ser denunciados. Yo hace como 4 años vengo señalando y denunciando y tratando de decirle al presidente que trate de gobernar bien. Ese es el objetivo. La presidencia de la República, el presidente tiene a su cargo la administración general del país. El 93% del presupuesto general del Estado maneja el presidente de la República. De él depende el bienestar o el malestar de la población. Lastimosamente, durante su mandato hubo más malestar que bienestar. Después, lo otro, ya que mencionaste lo del presidente, este tema del presupuesto. Esta reunión que tuvo el presidente, perdón que me desvíe. Me encanta el tema. El tema del presupuesto, la reunión de los empresarios con el presidente, parece que salieron todos abrazados y él pide que se respete el presupuesto remitido por el Ministerio de Hacienda, por el Poder Ejecutivo. Pero me decía hoy el colega Carlos Peralta, precisamente, ¿qué hace el presidente para operar con sus diputados y senadores afines a su movimiento político? ¿O dónde está el vicepresidente de la República, cuyo rol o función específica es la de hacer de nexo? Una de las pocas cuestiones así bien claras en la Constitución Nacional es esa. Hoy tenés un vicepresidente, aparentemente, después de aquella designación de Estados Unidos, golpeado y enojado con el presidente de la República. Entonces, hay una labor, pero determinante. ¿Y te parece que en pleno año político se apruebe en el Parlamento un presupuesto inflado, desfasado? ¿Se va a animar el ministro de Hacienda o el presidente de la República a vetar ese presupuesto aprobado? Es como para un programa, el tema del presupuesto público, porque ahí se manejan muchas mentiras. En realidad, el presupuesto público, lastimosamente, maneja el presidente de la República y maneja el ministro de Hacienda. No importa lo aprobado. Total, ellos hacen, de acuerdo a la ley financiera 1535, hacen un plan financiero y ejecutan de acuerdo a su preferencia. ¿Para qué quieren un presupuesto inflado? No porque inflan los diputados y los senadores. El Ejecutivo está interesado en que el presupuesto esté inflado. ¿Para qué? Porque entonces está autorizado un techo, entonces puede usar todo ese punto hasta el techo.
para que no sean acusados después de otros delitos. Al final de cuentas, ellos ejecutan. Pero en el tema del presupuesto, está mal desde sus inicios, desde su formulación está mal. Porque sigue un tema vegetativo, sigue una costumbre, no establece la asignación de presupuesto de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo que dice la Constitución. Entonces, de repente, hacen obras que pueden ser importantes, obras viales, y en el presupuesto pueden gastar en un año o dos 3.000 millones de dólares, pero no tienen en cuenta que hay otras necesidades más importantes, sin embargo, por negocios asigna ese sector. O por la pandemia, que manejó el tema de salud y gastó más de 3.000 millones de dólares prácticamente sin control. En síntesis, ese tema del presupuesto, obviamente hay que estar muy atentos, pero el presupuesto actual, así como lo hace el Poder Ejecutivo, y lastimosamente remite así, el Parlamento no tiene muchas herramientas para cambiar y reformular, porque este presupuesto no es para el desarrollo del país, es para continuar con el atraso, es para continuar con un estado paquidérmico. Senador, gracias por su tiempo, muy amable como siempre. Con gusto. Nosotros hacemos una pausa, venimos enseguida. Me dice, a propósito, estamos en vivo. Paraguay, en futsal, le ganamos a Panamá 4-2, acaba de terminar. Juegos de Sur. Bueno, muy bien. Pausa, ya venimos. La idea PAP de 330 combina perfectamente el rendimiento de una portátil con la libertad de una tablet. Repleta de funciones y aún así de pequeño tamaño, rápida y un procesamiento fluido. Cuenta con cámaras y una batería que dura prácticamente todo el día. Además también podés escribir directamente sobre este 2 en 1 extraíble o simplemente con su teclado. Tenés lo mejor de Windows y Office. Podrás arrancar rápido y mantener la concentración sin preocuparte de que tu notebook no pueda con tanta información. Lenovo IDEA PAP D330, donde una portátil se fusiona con una tablet. Encontrala en las mejores tiendas del país. Lenovo representa y distribuye Celex S.A. Vení a Bristol y aprovechá las ofertas en televisores. Precios increíbles en todas las marcas y modelos de televisores. Además, con tu compra ayudas a Teletón. Demos vuelta al partido este 4 y 5 de noviembre. Escuchá esta súper oferta. TV Samsung Smart de 32 pulgadas, precio normal 18 cuotas de 259.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 129.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Farmacia Vicente Scavone, cada vez más cerca tuyo. Contamos con 70 sucursales en todo el país. Ofrecemos la mejor atención y el asesoramiento profesional que los 87 años en el mercado nos permite ofrecer. Llámanos al 021-418-5000 o por WhatsApp 0974 18 5000. Farmacia Vicente Scavone. La semana pasada fue noticia esto. La justicia de Brasil confirmó la paternidad de Stroessner. Hay un heredero que reclama su parte. Y nosotros habíamos titulado en septiembre de 2016, acá en la Caja Negra, habíamos revelado el caso de la familia oculta del general Alfredo Stroessner. Tuvimos una entrevista exclusiva con la mujer, con Michelle Fleitas, que tuvo 3 hijos con Alfredo Stroessner. Uno de los hijos, Michelle tuvo 3 hijos, 2 nenas y un nene. Uno de los hijos, Enrique, de 47 años, es el que accionó, recurrió a la justicia brasileña. Y hoy, ¿qué es lo que se está dando? El hijo no reconocido del expresidente había solicitado una prueba de ADN para comprobar el linaje. Tenemos un informe y a la vuelta recreamos esto que habíamos revelado en el 2016, esta
entrevista exclusiva con esta mujer, con Michelle Fleitas, en relación a este caso que fue noticia la semana pasada y que siempre genera mucha curiosidad por parte de la gente para entender y sobre todo lo que tiene que ver con el dictador Alfredo Stroessner. Veamos el informe. Justicia de Brasil confirmó paternidad de Stroessner. Nuevo heredero reclama su parte. El nombre del exdictador Alfredo Stroessner Mathieuda volvió a salir en las noticias luego de que la justicia brasileña determinara que un hombre de 47 años es su hijo biológico. Ahora este nuevo heredero reclama un valioso inmueble ubicado en Ciudad del Este. Enrique Alfredo Fleitas es hijo biológico de Alfredo Stroessner Mathieuda, concluyó la sentencia del juzgado brasileño en favor del demandante. Cabe recordar que en febrero pasado, la justicia del país vecino ordenó la exhumación de los restos del exdictador para extraer pruebas para el ADN que pidió Enrique Fleitas. Mediante esto se pudo tomar las muestras que finalmente confirmaron el parentesco entre ambos. Ahora, con una sentencia judicial en mano, el hijo extramatrimonial de Stroessner inició un juicio para dirimir la herencia, ya que hace 6 años que con sus hermanas Verónica y Gisela viene reclamando la parte que les corresponde como herederos del dictador. Hijo de Michelle Fleitas, expareja extramatrimonial de Stroessner, Enrique exigió en específico que se le conceda el derecho hereditario sobre un terreno de 7 hectáreas ubicado en la cabecera del Puente de la Amistad. El inmueble en cuestión está valuado en $500 millones y posee títulos superpuestos, por lo que se desconoce a quién realmente pertenece, reconoció la directora de Registros Públicos, Lourdes González. Según se maneja, existen 2 fincas con la numeración 2529, una registrada en el distrito de Ciudad del Este a nombre de Inocencio Benítez y otro a nombre de la Municipalidad de Ciudad del Este, pero registrada en Hernandarias. Enrique Fleitas ya se inscribió en el registro civil como hijo biológico de Stroessner y espera que la justicia atienda su reclamo para acceder a su respectiva herencia. La familia secreta de Stroessner. Hace 6 años, en el 2016, la Caja Negra expuso la existencia de los 3 hijos extramatrimoniales de Stroessner con su amante Michelle Fleitas. En exclusiva, la mujer en cuestión contó detalles inéditos de la familia oculta del que gobernó con mano de hierro desde 1954 a 1989 en nuestro país. De acuerdo a su versión, el dictador quedó flechado con su belleza en una de las tantas visitas a la casa de Salvador Bogado, tío de Michelle, para jugar ajedrez. Fleitas recordó que el primer encuentro con Alfredo, como solía llamarlo, se dio en inmediaciones del Colegio Internacional de Asunción. Según contó en esa oportunidad, Stroessner le ofreció matrimonio, dejar todo e irse a vivir con ella a España. A pesar de la negativa de Michelle a contraer matrimonio e irse a vivir a Madrid, el exmandatario no dejó de frecuentar a la misma y a los 3 hijos fruto de la relación. Iba siempre a visitar a sus hijos, Verónica, Gisela y Enrique, en la casa en que vivían en el barrio Sajonia de Asunción. Con ellos pasaba incluso varios fines de semana en la isla Yacineta, Ayolas, uno de los sitios de descanso preferido del dictador. Vamos a recordar quién es Michelle Fleitas y cómo conoció al dictador en esta entrevista exclusiva. A propósito de esto que de vuelta fue noticia, esto que decidió la justicia brasileña, veamos esto que nosotros habíamos mostrado en septiembre de 2016 en un capítulo especial de La Caja Negra. Era amigo de mi tío Salvador y mi tía Vivita. Tía Vivita era la prima hermana de mi papá. Y Bogado, ella es María Esther Bogado. No, Velázquez de Bogado realmente. Y resulta que mi tío Salvador Bogado jugaba ajedrez con él. Pero él era más amigo del
de don Vicente Mateauda, que fue el que le crió a Alfredo, porque él muy pronto se quedó huérfano, tanto de madre como de padre. Y él se hizo cargo. Y bueno, don Vicente se iba siempre a la casa de tío Salvador. Y nosotros habitualmente nos íbamos a la casa de tía Evita porque somos una familia así muy numerosa y muy apegada. Entonces, los cumpleaños, los casamientos, todas esas fiestas así familiares, bueno, se hacían en la casa de tía Evita. Andábamos mucho por ahí. Y nada, de repente nomás él llegaba de visita. Y en más de una ocasión él me vio por ahí. Y yo trataba de pasar desapercibida porque la verdad que, no sé, siempre me dio vergüenza así. ¿Cuántos años vos tenías? Y habré tenido 18 o 19 por ahí. Pero la verdad que ya antes yo le había visto a él porque mi papá trabajaba en Palacio. Cuando yo era chiquita, él estaba en la Subsecretaría de Informaciones y Cultura de la Presidencia de la República, papá. Y yo estaba en el colegio y me hacía buscar. Y bueno, él me daba cosas para escribir y qué sé yo, ahí mientras tanto. Y recuerdo que cuando iba a salir el presidente, creo que sonaba una diana, algo por el estilo, no me acuerdo muy bien. Entonces yo salía y le miraba detrás de una plantera enorme y le miraba. Que yo me iba a imaginar que alguna vez iba a llegar a todo esto, ¿verdad? Y bueno, el primer encuentro fue así. Yo salía de la facultad 6:30 o algo así. Y a las 7:15, más tardar, tenía que estar en mi casa. Tenía que tomar el 42 en la esquina de España y Perú. La combi esa de aquella época, ¿se acuerdan? Bueno. Y entonces pensé, y pensaba, porque no quería que me vieran mis compañeros. Si mi papá se llegaba a enterar, me mataba. Y mi mamá le daba un ataque. Y se iba a armar aquel batifondo en la familia, me imagino. Bueno. Y en la cuadra del Inter está la cancha del Inter y está el colegio internacional, ¿verdad? Y en esa zona, qué inteligente que uno es cuando quiere hacer cosas escondidas, digo yo. Entonces le dije, bueno, ahí nadie hay, ¿verdad? Pues está la cancha, está el colegio y a esa hora, nadie en esa época, no sé. Bueno, y ahí fue. Y dimos unas vueltas por el centro. Así, creo que, no sé si llegamos a ir al aeropuerto, porque si no nos íbamos a tener tiempo, porque tenía que estar yo en la casa a cierta hora. Y me acuerdo que me bajó ahí en Cuarta, entre Independencia y Chile, no, y Nuestra Señora, donde estaba en la parte de atrás del colegio Acostañú, del Liceo Acostañú, porque eso era un paredón así, y enfrente había un baldío con no sé qué había ahí, así. No me iba a ver nadie. Hasta que yo decidí un día, bueno, papá se había ido, mis padres se habían separado ya un tiempo antes, unos 2 años antes, porque mis padres se separaron. Yo creo que, no sé, yo sí reemplacé, yo le extrañaba a mi papá, no sé. La cuestión es que él me conquistó realmente. Y podíamos pasar horas hablando de un montón de cosas, de todo. Bueno, así que un día decidí. Y le dije a mi mamá estaba parada y yo estaba en el dormitorio y cuando le dije, me voy. ¿Con quién? Y con fulano de tal, con Alfredo. Se sentó en la cama. Yo creí que se iba a morir, de verdad. Y no me podés atajar. Le dije. Nosotros sí vivíamos ocultos porque estábamos amenazados de secuestro. ¿Y cómo sabíamos? Porque había una red muy grande en toda América, servicio de inteligencia muy grande, el servicio de inteligencia muy grande, ¿verdad? Que cubría toda América Latina y más. Entonces a través de ellos nos enteramos que todos estábamos en peligro de secuestro porque era la época de la guerrilla, por todo lo que había pasado en la Argentina, lo que estaba pasando en el Uruguay. El Uruguay, Dios mío, Uruguay era una belleza. Yo recuerdo, porque papá fue diplomático en el Uruguay, ante la LALC, era el jefe de la delegación paraguaya. Yo tenía, ¿cuánto? 11 años, por ahí, 12, hay fotos. Y después que los Tupamaros tomaron el Uruguay, hicieron un desastre. Nunca más creo que se levantó el Uruguay. Bueno, eso es otra cosa.
Y por eso, porque yo sabía que no había que transar con la guerrilla. No hay que negociar con la guerrilla, porque si no la guerrilla hace lo que quiere. Yo creo que eso es lo que pasó con la FARC tanto tiempo, ¿verdad? Y habíamos quedado que o nos cuidábamos, y en el caso de que a mí me secuestraran, que él no trance. Yo llegué a hablar de eso con él, que no me importaba. Primero mi país. Lo que pasa es que yo crecí en una familia donde éramos muy patriotas. Desde los 18 años, cuando empezaron los votos, votábamos. Cumplíamos con todas esas reglas. ¿A vos te consta, Gordy? Sí, con el civismo, ¿verdad? Porque siempre fue así. Después yo me separé de él por el temor, porque casi le secuestraron a ella y a Peli y a Gordy delante mío. Eso fue una cosa... Vivíamos así. Yo vivía armada. Yo tenía una Smith Wesson 38 Special que me había regalado él, pero tenía una Beretta. Tenía ¿cómo es? Una ametralladora Beretta debajo de la cama. Era una cosa de andar con guardias permanentemente. Terrible era. Yo me llegué a enfermar, llegué a tener una parálisis facial periférica de los nervios. Me revisaron todo, no tenía nada. Era todo acá, era del estrés, del temor. Y además tenía miedo de que detrás mío cayera toda mi familia. Porque así pues, ¿verdad? Por eso hizo que yo me aparte de él. Bueno, a la vuelta de la pausa vamos a escuchar la segunda parte de este relato que nos hizo en el 2016 Michelle Fleitas, cuyo hijo, Enrique Alfredo Fleitas, el mismo que recurrió a la justicia brasileña en febrero pasado. La justicia del vecino país ordenó la exhumación de los restos del dictador para extraer pruebas de ADN que pidió este hombre de 47 años, ya tiene él, Enrique Alfredo Fleitas, y mediante esto se pudo tomar muestras y hoy se determinó de que efectivamente se confirmó el parentesco entre ambos, el hijo de Alfredo Stroessner. A la vuelta de la pausa seguimos con la segunda parte de esta entrevista. Ya venimos. Como cuatro años o 5 años antes, 4 años y medio antes del golpe, cambiaron los números de teléfono. Yo no podía hablar con él. Yo tenía el número de su dormitorio, tenía. Cambiaron los números de su despacho. Se hizo como un cerco a su alrededor, lo aislaron completamente. Además, no parecía él. Parecía que estaba, ¿cómo es? Dopado o anestesiado, no sé, dopado parecía realmente. Claro, estaba así, era otra persona. Y después pasaron cosas, yo decía, este no es él. No puede ser que él haga esto o diga esto. Bueno, y la última vez que le vi a él fue el 28 de diciembre del 88, estoy segura, porque ese día murió mi tío Salvador. Y claro, nos fuimos, porque yo no podía ni siquiera verle, porque me aislaron completamente. Recuerdo que le daba a mi guardia esquelas así, y venía el chofer o algo por el estilo. Bueno, y la última vez volviendo a la última vez que le vi fue ahí en el velatorio, y vos sabés que estaba totalmente dopado. Sí, porque en la sala se le veló a tío Salvador y estábamos tío Vivita, Peli, mamá y yo. Estábamos solas ahí, de repente él vino entrando. Y sí, con los demás. Hacía calor, me acuerdo. Y entró arrastrando los pies. Era rarísimo. Parece que le veo. Entró así, estaba yo parada acá. Mamá, tía Vivita, Peli. Entró arrastrando los pies y le miré yo. Y los ojos así. Y apenas hablaba. Y le dije, hola Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y nada, la abracé, le besé. Y después Peli le dijo, hola papá. Hola mi hija. Una voz toda temblorosa. Felicidades. Estaba totalmente ido. ¿Qué decía? Tantas
cosas veía yo, tantos negociados hacían, nombrándole a él los ministros y eso, así hacían, porque muchas cosas no sabía. Yo me daba cuenta que muchas cosas no sabía. Como cuando faltaba, por ejemplo, en el hospital de clínicas comida y compañía, leche y eso para las criaturas y todo eso. Vos sabés que me contaron y yo le dije, Alfredo, vos sabés que falta esto y esto no me digas. Le llamaba al ministro de salud, enviaba los camiones con comida, con todo, para muchas cosas. Él no tenía, no podía abarcar todo y es difícil. Para eso están los ministros, ¿verdad? No sé. ¿Vos decís que muchas cosas que se hacían no sabía? Estoy segura. Se hacían en su nombre. Sí, se hacían en su nombre, sí. Como dice él se daba cuenta que lo hacían también. Y de repente él se plantaba y le decía, pero no puede ser, déjenme pasar cosas, yo no sé todo. Él se daba cuenta cuando yo le contaba cosas así, ¿entendés? Pasa esto, falta aquello allá, así. Rodríguez le pidió, se reunió con todos los generales y se fueron al comando, ¿verdad? Un jueves, un día del comando. Le pidió él, en nombre de todos los generales, que continúe con el gobierno. Y porque yo pienso que fue muy ambicioso ese señor para pedirle, y no sé por qué, Alfredo, seguramente, no sé por qué él se quedó tanto tiempo, cuando que ya no tenía ganas, por el poder que tenía, por el tráfico, por no sé, vaya a saber. Pues la verdad que una pena que no se haya ido antes. Sí, pero nunca contactamos, nunca, jamás. Nunca. ¿Para qué? Yo creo que no había necesidad, no sé. Nunca, ni yo me acerqué, ni ellos a mí. Pero yo estoy segura de que el mayor es el que nos aisló. Sí, Gustavo. Estoy segura. Él luego también le aisló al papá. Porque me acuerdo que se le metió en la cabeza eso de ser, qué sé yo, como un presidente como Trujillo, que al hijo le quería poner ¿verdad? Ramsés, Radamés. Pero no tenía no le alcanzaba ni al taco del zapato, por no decir la suela, ¿verdad? Porque no tenía esa inteligencia que tenía él. Y eran otras épocas también. Después del golpe fue una cosa. Yo me fui a hablar con von Leppel, que era el abogado de la familia. Entonces yo les dije, me fui con los chicos y les dije, yo no quiero dinero. Lo que yo necesito es que manejen ustedes ese dinero, pero pongan en un banco para seguir pagando el colegio y la facultad de los chicos, porque me quedé con adolescente, me quedé. Después de una semana me llama y me dice que había hablado con él, que él no quiere saber nada, porque se enteró que yo me fui a hablar con mi abogado, con Encino Marín, porque me fui a preguntarle qué podía hacer. Así me dijo que no quería, no, me dijo von Leppel, sí, que él no, que Stroessner, que Alfredo, no quería saber nada. Y estoy segura que nunca habló con él. ¿Por qué? Porque cuando yo le llamaba y podía contactar, a veces le hacía llamar a mis amigas, porque ya conocían mi voz, y de otro teléfono, ¿verdad? Entonces después hablaba con él, y él siempre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así, pero muy lento, muy, no sé. Y después ya no nos dejaban hablar. Siempre es interesante escuchar esta parte de la historia. Ayer tuvimos la posibilidad de charlar con Michelle sobre el caso de su hijo. Acá me preguntan en el teléfono si tuvo 3 hijos, ¿por qué solo uno es el heredero? Porque uno solo accionó. El caso de Enrique, de 47 años. Una de las hijas vive en Estados Unidos, la otra está acá, Viviana. Y vamos a ver si el próximo martes tenemos más datos, más cosas en relación a este tema para compartir con la audiencia. Hacemos una pausa cortita, venimos enseguida. Y este es un caso que ya habíamos denunciado acá en la Caja Negra. Nos vamos a ir con este informe. Hay un modus operandi, una rosca mafiosa que opera en la región occidental, en la región oriental, para apoderarse de tierras. Despojan a los verdaderos dueños invocando supuestamente excedentes fiscales, trayendo sobre la mesa documentos de contenido falso, etcétera, etcétera. Hemos hablado un montón acá en la Caja Negra.
aparece un nuevo caso donde de vuelta está involucrado el cuñado del presidente Mario Abdo Benítez, denunciado por atropellar una propiedad que pretende adueñarse. Están implicados en despojos de tierras los familiares del presidente de la República y los dueños de estos terrenos, otros ya que están en San Bernardino, están en zozobra ante arrebato de sus propiedades, porque son varios casos, no solamente uno. Y el cuñado de Marito vendió terreno ajeno por $10.000 a reconocido empresario de frontera, Martín Choi. ¿Se acuerdan del empresario Martín Choi, propietario de un conocido shopping en Ciudad del Este? Aparece, según publicaciones periodísticas de medios regionales de Alto Paraná, como uno de los financistas de la campaña del presidente Mario Abdo Benítez. Nos vamos con este informe y nos despedimos. Nos reencontramos el próximo martes en otro capítulo de La Caja Negra. Buenas noches. Denuncian a cuñado de Marito por atropellar a propiedad de la que pretende adueñarse. A pesar del juicio de interdicto para retener la posesión de un terreno en conflicto, el demandado Adalberto Mesa se pasa supuestamente amedrentando y haciendo correr al personal que trabaja en la propiedad que está en pleno litigio, de acuerdo con el abogado Adrián Gil, quien representa a la señora Nimia López. La mujer en cuestión impulsó una acción judicial contra el cuñado del presidente Mario Abdo Benítez para evitar el despojo de su terreno ubicado en la zona de Ciervocuá, ciudad de San Bernardino. En el marco de este juicio, el viernes pasado se realizó una constitución judicial en el predio, de modo a ir avanzando en la causa iniciada en el campo civil para no perder la posesión del inmueble. En la ocasión estuvo presente Adalberto Mesa, con su hijo Rodrigo, sobrino del presidente Mario Abdo Benítez, e incluso llegó a abrir el portón que había colocado Nimia López para meter su camioneta dentro del terreno, como para demostrar que era el poseedor y titular de ese inmueble. En ese sitio la comitiva judicial pudo visualizar la construcción que inició la demandante Nimia López y que quedó a medio terminar ante las constantes presiones que sufren sus contratistas. En ese sentido, la semana pasada Adalberto Mesa fue denunciado por una turbación de la posesión de esa propiedad que está en pleito. En vídeos grabados por los presentes, se observa a Mesa acompañado de otras personas amenazando a los obreros y destruyendo sus trabajos. De acuerdo con el abogado Gil, la patota en cuestión acostumbra a actuar con suma prepotencia, siendo este un modus operandi que utiliza para hacer desistir a los propietarios de sus terrenos y así conseguir apropiarse de los inmuebles con la finalidad de venderlos a terceros. Esta situación ya se había dado en otro terreno. Sobre este punto, Gil lleva adelante un juicio previo contra Adalberto Mesa por otro inmueble ubicado en San Bernardino. En representación de Selene Samaniego y Alejandro Rodrigo Alfonso, impulsó una acción de reivindicación para que se les devuelva un terreno ubicado en Villa Lara, del barrio Cristóbal Colón de San Bernardino, tras perder su posesión. Según el representante legal de los accionantes, este familiar cercano a Marito se presenta como el verdadero dueño de los lotes y muestra un simple contrato de compraventa que correspondería a otro sitio, no hacia los lugares en disputa que legalmente corresponden a sus clientes, y para conseguir espantar a los dueños los comienza a amedrentar. El señalado como responsable de esta situación, Adalberto Mesa, presentó recientemente en el marco de esta segunda causa judicial la copia de un contrato de compraventa del terreno firmado entre él en calidad de vendedor y el empresario fronterizo Chon Churl Choi en condición de comprador, de fecha 23 de septiembre del 2020. Según los antecedentes, el comprador es el ciudadano coreano conocido como Martín Choi, un poderoso comerciante que en el pasado se vio envuelto en una trifulca con otro empresario de nombre Seong Kyung-hin, Alfredo Kim, frente a un templo evangélico de Ciudad del Este. Además, supuestamente, de acuerdo con las publicaciones de los medios de la zona, este comerciante había sido sindicado como el presunto financista del movimiento Añeteté en el departamento de Alto Paraná. Conforme al documento presentado ante la justicia por Mesa, él le vendió a Choi el terreno ubicado en la finca 41, Padrón 29, por la suma de $10.000. Si bien ese contrato de venta detalla unos 2.000 metros cuadrados, en la realidad no se adecua a la extensión que posee el terreno,
que el empresario Choi mandó a amurallar y construir una especie de búnker, según el abogado Gil. Se presume que el predio consta de 8 inmuebles de 500 metros cada uno, lo cual daría una extensión de 4.000 metros cuadrados, no los 2.000 metros cuadrados que se menciona en el contrato que fue objeto de la venta. Un detalle no menor que resalta el abogado demandante es que Inmobiliaria del Este fue la gestora y administradora de todos los lotes ubicados en el lugar denominado Villa Lara de San Bernardino.